apresurado respecto a, al montón de contenido que es, especialmente cuando uno no ha visto absolutamente nada de eso, yo lo entiendo. Pero espero que les ayude el video que está. Igual en el Classroom se pusieron muchos otros recursos para que ustedes pudiesen ver eso. Y al final creo que uno aprende a usar estas herramientas mientras las usa. Entonces no tengan miedo que al final es un curso en el cual lo peor que puede pasar es que se les, entre comillas, borre algo. Pero ustedes saben que con Git no va a pasar eso, se les borra quizás, pero ahí está en el historial. Y en el peor, absoluto peor de los casos, lo que va a suceder es que sí pierden todo, pero tienen sus compañeros de equipo. Entonces, la idea es que también se tengan respaldo entre ustedes, se ayuden, incluso si la evaluación, de nuevo, es individual, ustedes, como vamos a ver abajo, van a participar en ciertas dinámicas en grupo que les van a traer beneficios, no solamente dentro de este curso, sino que en otros cursos. Ya les voy a explicar sobre eso. No obstante, primero vamos a comentar sobre qué es Python en sí como lenguaje. Estoy asumiendo que la mayoría no tuvo problemas en instalarlo y según parece, yo creo que sí pudieron. Pero si en serio tuvieron problemas y todavía no tienen instalado Conda, entonces me lo hacen saber. Ustedes saben que las vías de comunicación son el Classroom. Pueden mandarnos correo también a swice.hn@gmail. Y pues eso. Si son de Swice, pues tienen el grupo también de WhatsApp, si pueden mandar mensaje ahí. Entonces, bueno, aquí en la interfaz donde estoy, si se fijan, estoy en el navegador, pero esto es la dirección de localhost. Es un puerto que yo tengo aquí dentro de mi computadora donde se carga esto que se llama Jupyter Lab. Lo vimos en la clase anterior. Entonces, ustedes pueden trabajar con Jupyter Notebook o con Jupyter Lab. Realmente, como les había explicado, son lo mismo en cuanto al formato que ellos pueden manejar, que son este formato .y PyND, que es Interactive Python Notebook, porque el punto es de que esto es un cuaderno en el sentido que ustedes escriben cosas. Todo esto yo lo escribí. Podemos escribir con látex y además podemos ejecutar código de Python, que lo vamos a ejecutar acá para explicar paso por paso lo que puede hacer el lenguaje, cuál es la sintaxis, las ideas de programación básicas, que como ven aquí el título del el archivo es fundamentos, porque al final con este archivo van a contener toda la información con la cual van a poder resolver este problema. Va a ser en teoría difícil desde la perspectiva de que si ustedes ya saben Python, se van a dar cuenta de que yo les estoy enseñando y dando herramientas acá un poquito restringidas. Pero esa es la idea, de que ustedes tengan una restricción en qué herramientas pueden hacer para que en lugar de buscar aquel montón de paquetes, que es una de las razones por las cuales muchas personas se pierden al aprender Python, porque hay muchísimos paquetes que hacen muchas cosas y usan paquetes para todo. Pero realmente Python en sí mismo es poderoso. Yo quiero que ustedes utilicen las pocas herramientas que les voy a dar acá con mucha profundidad. Entonces vamos a intentar profundizar y comentar muchísimo en esto de fundamentos para que ustedes no tengan ningún hueco que les pueda ahí después causar problemas. Entonces, sí, les voy a pedir que, por favor, los que sí saben Python, incluso si están en grupo y pretenden ayudar a las otras personas, se restrinjan a solo utilizar lo que vamos a ver dentro de este cuaderno y el de mañana, que van a ser los dos importantes para poder hacer el proyecto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, aquí vamos a ver. Tenemos qué es Python de verdad. Python, como ustedes saben, porque pues por algo se metieron al curso, es un lenguaje de programación, pero un lenguaje de programación que es en sí. La definición que me gusta mucho es que es una herramienta al fin y al cabo para llevar a cabo la estructuración o estructura de una serie de instrucciones. Es decir, un lenguaje al final no debería de ser algo que nos da poderes extras, solo nos hacer las mismas cosas que nosotros ya sabemos decir en instrucciones más rápido, porque la computadora es más rápido que nosotros. Pero realmente son las ideas las que importan y no importa qué lenguaje ustedes elijan. Si ustedes ya saben C++, por ejemplo, como miré en, encuesta, en una de las encuestas de Swice, mucha gente sabe C++ ya. Y hubo otro lenguaje, si saben Java, no hay problema. Ustedes, lo importante es en sí captar de este curso las ideas fundamentales de cómo resolver problemas con las técnicas y estructuras dentro del lenguaje. No vamos a detenernos a leer todo esto, pero sí vamos a ir así por encimita. Igual esta lectura les queda para ustedes. Algo importante antes de seguir es que
Bueno, Python es un lenguaje de programación que se resume en estas características. Cada lenguaje es un poquito diferente y algo importante que discutir es que los lenguajes son diferentes a su implementación. Un lenguaje como Python, como R, como C++, lo deben de pensar ustedes no asociado a una computadora. Realmente los lenguajes son como el alemán, como el español, como el francés. Es un lenguaje abstracto que si alguien, por ejemplo, en una isla sin nadie más, o sea, desierta, metiésemos a 10 personas y a las 10 personas les enseñamos a hablar en Python. Y entonces, ustedes les enseñan a hablar en Python, no les enseñan español, no les enseñan nada y a lo mejor van a empezar a hablar con force y con if y todo, pero en sí la cantidad de expresión que ellos pueden hacer debería ser la misma, porque hay una teoría detrás sobre lenguajes formales que aclara ciertas facetas de lo que hace un lenguaje tener un poder de expresión en particular. Para no entrar en mucho detalle, el resumen es que Python en sí solo es una colección de reglas, una colección de sintaxis y que eso forma una gramática. Eso es lo que nosotros vamos a aprender ahorita. Pero también vamos a aprender otra cosa que es ya implementado en la computadora. Implementar en la computadora es cuando ustedes sí ya pueden escribir con su teclado, etcétera. Y quiero que hagan la distinción porque a lo mejor cuando ustedes si quieren entrar más en este mundo, se van a dar cuenta de que existen diferentes formas de implementar Python dentro de su computadora. Existe bueno, la que todos instalaron con Conda es algo que se llama CPython. CPython es una implementación escrita en C, y eso lo que quiere decir es que cuando ustedes corren un lenguaje perdón, una instrucción de Python, realmente lo que está ocurriendo es que está llamando una instrucción de C. Python solo son las reglas gramaticales. No obstante, hay otras implementaciones y eso tiene sus ventajas, sus desventajas, y entonces la aclaración viene porque toda esta lista de cosas son particulares a la implementación estándar, que es esa de CPython. Entonces, para aclarar eso, ya podemos discutir entonces las facetas. Python es algo que se llama un lenguaje interpretado. Eso seguramente ustedes lo han escuchado bastante, pero quiero hacer la distinción. Así, vagamente, hay dos tipos de lenguajes, unos que son compilados y otros interpretados. Esa línea hasta se puede volver muy fina cuando discutimos lenguajes especiales como Julia, por ejemplo, que puede servir casi sin que nos demos cuenta los usuarios finales cuándo se compila y cuándo es interpretado. Pero en Python, interpretado lo que quiere decir es que nosotros, solo vamos a ir abajito un ratito, podemos venir y aquí tengo esta operación que es 5 más 6, como en una calculadora. Yo aprieto Enter y me resulta en algo. Aquí lo que pasó es que Python pudo ejecutar esta instrucción y a diferencia de C++, por ejemplo, Python no necesita tener un botón de compilación y que le pasemos todo el código. Por ejemplo, este código no se lo pasé, sino que solamente una línea. Y entonces yo le paso a Python las líneas que yo quiera y él va a avanzar línea por línea sin preocuparse con lo que viene después. Eso tiene la ventaja de que, por ejemplo, en C++, si ustedes han trabajado con ellos, se dan cuenta que cuando tienen errores, el error es bien difícil a veces de encontrar, porque cuando está compilado todo, lo que sucede es esto que se llama bytecode. Existe algo que se llama el compilador y el compilador pasa todas las instrucciones de sintaxis que les dije, que los lenguajes son solamente sintaxis, ¿ok? La pasa hacia un lenguaje más bajo, más rudimentario, podríamos decir, que entiende la computadora. Y es esto, por una parte, esto que se llama bytecode. Entonces, el bytecode es, cuando ustedes en C++ lo compilan, lo que sucede es que todo el archivo se pasa a bytecode. Y si hay un error, el error es de todo el archivo, no es como que él me va a decir en qué línea exactamente está el error. A veces hay ciertos ambientes de desarrollo que sí le pueden decir a uno, pero nunca va a ser como en Python, que en Python, como es interpretado, la transición a bytecode ocurre línea por línea. Eso quiere decir de que ustedes son libres de escribir paso a paso todo lo que ustedes quieran. Y esta es una de las ventajas de por qué es bien fácil empezar con Python. Entonces, eso significa ser interpretado. También tenemos esto que se llama tipado dinámico. Eso hace referencia al tipo de las variables. Si ustedes no saben nada de programación, no se preocupen por esto, porque ustedes seguramente lo van a entender cuando miremos más abajo la discusión de los tipos. Pero para los que sí, al menos han tenido exposición a C++ o algo así, ustedes saben que en C++ hay que colocar algún prefijo para decir de qué tipo es la variable. Por ejemplo, int o string o character.
Y ese tipo, lo que sucede, la razón por la cual se pone es que ustedes tienen que comunicarle a la computadora que cómo debe guardar la variable. Porque al final, si ustedes se ponen a pensar, su computadora es algo mágico, pero cuando realmente se meten a entender cómo funciona, la magia se revela y es realmente ciencia, ¿no? En la cual ustedes, bueno, la computadora solo está ubicando rápidamente todo lo que ustedes le requieran ubicar en memoria de una manera, de la mejor manera que pueda, pero para eso ocupa saber los tipos de las cosas. Resulta que Python no ocupa que ustedes le digan el tipo, y eso lo vamos a ver más abajo. Ustedes pueden decir como que, hey, yo quiero una variable llamada X, y esa X puede ser cualquier cosa. Puede ser pueden ser caracteres, o sea, texto, o pueden ser números, varios tipos de números, pueden ser números imaginarios incluso, pueden ser listas y etcétera. Esas son estructuras de datos que vamos a tocarlas un poquito ahorita, pero eso va a estar dedicado también en uno de los días posteriores. Vamos a tener un día solamente de estructuras de datos para que se puedan visitar todas las que existen fácilmente accesibles en Python. Eh, pero entonces a eso se refiere el tipado dinámico. Entonces, quiere decir de que Python en ese sentido también es bien fácil, porque ustedes no ocupan especificar y llevar rastro de cuáles son los tipos, etcétera, pero sí tienen que mantener en mente de que es por esta razón, porque Python subyacentemente tiene que adivinar qué tipo es cada cosa. Eso hace que Python sea un poquito más lento. No obstante, bueno, esta discusión la vamos a tener más adelante también, pero el punto es que no es tan lento. Python, aunque digan que es más lento respecto a C++ o cosas así, si ustedes saben implementar bien las cosas, pueden programar lo que sea. Y hay páginas web enteras que están escritas totalmente en Python. Hay aplicaciones totalmente en Python y corren bastante bien. Entonces, no deberían de ser una razón para desmotivarse de Python. Ahora, está esto de lo que le llamamos el recolector de basura. El recolector de basura es básicamente el encargado de borrar en memoria las cosas. Siempre van a ver que yo me enfoco bastante en comentarles sobre el uso de memoria dentro de sus programas, porque si bien no vamos a hacer nada que les vaya a saturar la computadora o algo así, es bueno que ustedes, a medida aprenden un lenguaje de programación, entiendan cómo este lenguaje está logrando las cosas que les muestra en pantalla. No es magia nada más. Entonces resulta de que así como les dije acá de lo del tipado dinámico, Python, pues cuando ustedes le pasan una variable, le pasan un objeto, lo crean, entonces ese objeto tiene que ser ubicado en memoria. Python adivina cuál es el tipo del objeto, lo ubica, pero ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, están escribiendo un montón y entonces llega un punto en el cual si ustedes no tienen tanta memoria, y estoy hablando de memoria RAM, ¿ok? Porque ahí es donde se van a guardar las variables, entonces pues va a llegar un punto en el que ustedes van a decir, ok, se me está poniendo lento todo esto, tal vez no puedo meter esta otra variable, me está tirando errores, no sé por qué es. Entonces, si Python no recogiera la basura, que es borrar las variables, eso ocurriría muy, muy seguido. Pero resulta que Python ya tiene integrado algo que se llama recolector de basura, que ustedes cuando pudieron haber creado una variable y esa variable, si ustedes la dejan de utilizar y se pierde la referencia, vamos a hablar sobre qué es eso de la referencia, eh, entonces Python sencillamente va a borrar la variable cuando se dé cuenta de que la variable ya no necesita ser usada. Eso es especialmente cierto cuando ustedes hacen funciones. Esto lo vamos a discutir hoy un poquito más abajo, donde las funciones pues tienen algo que se llama un scope local o alcance local, que quiere decir que las variables van a ser borradas una vez que uno salga de la función. Entonces, toda esa clase de administraciones las hace Python ya automáticamente. Y esto se los comento y enfatizo para que aprecien quizás el esfuerzo que hubo involucrado para crear estas características de Python que hace que sea muy diferente a C++. Donde en C++, por ejemplo, ustedes tienen que recolectar la basura ustedes mismos. Si ustedes quieren borrar una variable en C++, ustedes tienen que darle literalmente delete a la variable con un comando, porque si no, no se va a borrar. Todo es muy manual allá. Tiene sus ventajas, por supuesto, y C++ sigue siendo utilizado, ampliamente utilizado. No obstante, les quiero enfatizar las ventajas aquí de Python. Dos puntos más. Tenemos algo que se llama multiparadigma. Es una palabra que define mucho a Python y de hecho su propio creador lo menciona muchísimo. No obstante, vamos a comentar un poquito qué son los paradigmas en primer lugar.
No lo van a tal vez entender del todo todavía, pero sí vamos a visitarlos a lo largo del curso, al menos un par de paradigmas, que es el más famoso, que se llama programación orientada a objetos. Es por razones históricas que es el más famoso. Realmente hay hasta una revolución ahorita pasiva sucediendo de personas que no quieren utilizar orientada a objetos ya, porque pues, que no hay razón de que sea la más popular, porque existe también esto llamado programación funcional, que es sumamente buena en resolver estos problemas. Pero con paradigma, para resumir, me refiero a como un estilo de programación. Es como, vaya, Python es un lenguaje, pero ustedes pueden decir, el español también es un lenguaje, pero el español tiene un montón de acentos y estilos de redactar. Algunas personas son muy poéticas al hablar, algunas personas son quizás muy directos, tajantes, algunos adornan muchísimo, etcétera. Entonces, esa clase de estilos es lo que llamamos paradigma. Entonces, esto de orientado a objetos es cuando una persona programa dándole atención a ciertas cosas específicas, también programación estructurada y programación funcional. O sea, depende a qué ustedes le estén dando atención y esas cosas van a quedar más claras ya en la práctica cuando las estemos haciendo. Pero sí les digo de que Python pues es multiparadigma en el sentido que todas estas dos paradigmas se pueden fácilmente utilizar en Python. Es diferente quizás algunos programas perdón, algunos lenguajes eh, cuyo paradigma ya está bien fijo. Por ejemplo, era el caso del lenguaje R, o mejor dicho, el lenguaje que le antecedía, que es el lenguaje S. S, en su versión 3, se volvió un lenguaje totalmente de programación funcional y perdió su aspecto de programación orientada a objetos y ya no se podía programar orientado a objetos. Después vino una versión más adelante y ellos corrigieron eso con otro tipo de estructuras que añadieron y se podía ya de nuevo hacer eso. Y R pues heredó todo eso. Pero igual en R incluso, para los que saben R, o les interesa aprender también, pues les aviso de que R es profundamente orientado a programación funcional. Y eso está perfecto, que haya muchos lenguajes así, porque R, por ejemplo, es mucho mejor resolviendo ciertos problemas que Python, porque Python tampoco es que es full programación funcional, es más orientado a objetos. Entonces, es para que sepan de que esto es como una herramienta, de nuevo, como le dije acá, es una herramienta del lenguaje de programación, y lo más importante es que se lleven ustedes de los cursos, es que entiendan las estructuras, entiendan los paradigmas, entiendan de que al final lo que se desea es resolver problemas. Y entonces, por eso, de nuevo, vamos a hacer los proyectitos para que ustedes tengan esta experiencia de resolver problemas. Eh, bueno, entonces, antes de seguir con el proyecto, eh, el último aspecto es que tiene un fuerte enfoque en legibilidad. Y eso, de hecho, es lo que lo hizo bien popular a Python. Python, ustedes van a ver, tal vez, bueno, depende, probablemente ustedes ya lo han visto en acción, Python, pero para los que no lo han visto para nada, se van a sorprender de que Python parece inglés. O sea, ustedes como que están hablando inglés y si ustedes no tienen problemas con el inglés va a ser algo sumamente natural. Eh, Eso hace de que ustedes, si ustedes le pasan un código de una persona que ustedes ni siquiera conocen, no saben qué tiene el código, pero ustedes lo van a leer y va a ser muy fácil. Eso aumenta la eficiencia en colaboración y, por supuesto, en producción. Entonces, eso es bueno. Eh, y claro, con este punto hay que mencionar de que la legibilidad también depende del programador. Ustedes tienen que tener buenas prácticas, y eso lo vamos a ver más abajo, para que su código sea legible y no sea como que, ok, las instrucciones funcionan y ya, y sí, compila y toda la cuestión, pero es mejor que sea legible. Ustedes tienen que poner comentarios y demás, y les voy a enseñar todo eso allá abajito. Ok. A ver, voy a leer un poquito el chat, que aquí están mencionando unas cosas. Me pregunta, mira, que a qué se refiere con programación de objetos. Bueno, vamos a discutir eso en gran profundidad, especialmente programación orientada a objetos, durante un día entero a futuro. No es tan bueno explicarlo ahorita porque todavía no tienen la experiencia con el lenguaje, pero va a quedar bastante claro después. ¿Ok? Entonces lo voy a tener en mente para contestar esas dos cosas. Pero son paradigmas. Y, ok, sí, perfecto. Entonces, sí, yo sé que ya seguramente algunos quieren ya entrar a la programación, pero solo quiero comentarles un poquito sobre
cómo va a funcionar la dinámica de los proyectos. Aquí hay mucho texto, yo sé, y no lo vamos a leer ahorita. De hecho, no lo vamos a explicar ahorita, porque el proyecto, vamos a aclararlo mañana. No obstante, quiero que tengan claro para que se estén organizando con sus grupos, los que tengan grupos, para ver cómo van a trabajar con ellos. Miren, yo el trabajo, como les comenté ayer, yo lo quiero dentro de GitHub, un repositorio ahí en GitHub. Al menos una persona de su grupo tiene que tenerlo allí. Pero en serio, les sugiero que todos tengan la experiencia de utilizar GitHub, que se creen su perfil y que intenten interactuar ahí entre las cuentas, porque eso al final es para practicar. Y ustedes no se preocupen que aunque salga algo muy mal de nuevo, ustedes borran el repositorio y ya pasan la pena. Entonces no se preocupen, igual equivóquense. Entre más rápido se equivocan, más rápido aprenden. Y, y entonces necesito que ustedes suban algo en dos formatos. Dos formatos son los que voy a aceptar. Una es este cuaderno, o sea, el formato IPyNB, en el cual ustedes, pues, si tienen, cuando instalan Jupyter Lab o Jupyter Notebook, ustedes solo escriben. Si miran aquí, yo le doy doble clic y aquí solo es escribir. O sea, esto, escribir el texto. Hay ciertas cosillas como que si yo quiero poner de negritas, yo le pongo doble asterisco. Es bien similar a WhatsApp, de hecho. Si quiero poner listas, entonces le pongo un asterisco acá para ver las bullets de la lista. Y se mira así, se mira bonito. Entonces ustedes escriben así en un cuadernito, hacen sus anotaciones, comentarios, eso es mucho mejor para entregar su tarea y también pueden hacer pues el código. Entonces, si ustedes me lo entregan así, es de lo mejor porque yo voy a poder interactuar con el cuaderno, entender qué cosas les ha costado más y tal vez atender esa clase de situaciones. Pero también, como les comenté ayer, existe este editor que se llama Sublime Text. Vamos a visitarlo también un poquito hoy. Y en Sublime Text ustedes me pueden también subir el script de ahí, un .py, un archivo .py, y ese archivo lo pueden subir a GitHub, también lo acepto, pero bueno, ahí depende del estilo de ustedes. Seguramente si ustedes no han tenido exposición a Python antes, les haga más fácil hacer esto, un cuaderno. Entonces les recomiendo el cuaderno. Pero bueno, entonces, de nuevo, yo necesito que en GitHub esté un repositorio con sus trabajos. ¿Y qué trabajos son los que yo les voy a pedir? Entonces aquí es donde yo los voy a plantear. Son, a ver, me preguntan, el primer proyecto, ¿cuándo se entrega? ¿Cómo se llama? Las fechas de entrega estaban en el formato en la formulario de descripción. Yo no los he subido en el Classroom, pero ya lo voy a subir. Después de esta clase lo voy a subir. El primer proyecto se va a entregar el lunes, así que tienen todavía todo el resto de esta semana para hacerlo. Y no se preocupen que tampoco es como que tanto trabajo. Yo lo que quiero es que ustedes interactúen tanto con el cuaderno como con ustedes, con los conceptos, y que tengan la experiencia de subir a GitHub todo. Entonces, a ver, yo necesito que hagan tres cosas en cada proyecto. Eso va a ser para todos los proyectos, así que ahorita por eso lo estoy explicando en detalle. Entonces, vamos a tener siempre tres incisos, donde van a ser tres niveles, podríamos pensar, en los cuales ustedes van a desarrollar el proyecto. El primero es totalmente obligatorio, y eso es obligatorio para todos, es decir, todos los del grupo, aunque estén en el grupo, quiero que tengan lo mismo. A menos que ustedes para el inciso 2 requieran cambiar algo del inciso 1, pero bueno, de ahí pueden tener lo mismo. Y eso les va a servir para que ustedes también tengan una base en común con la cual discutir con sus compañeros. Además, yo mañana les voy a dar la base del proyecto 1 ya hecho. Y ustedes son libres de elegir si cambian algo o no. Pero bueno, o sea, el inciso 1, aquí vamos a leer. Les pido, por ejemplo, acá crear funciones para los objetos fundamentales de lo que les explico acá arriba, que son X, Y y R. Que al final, si ustedes saben de física, de cinemática, pues X, Y solo son las ecuaciones de cinemática en los ejes, en dos dimensiones. Este es para la caída libre y esto es para igual caída libre, pero obviamente aquí no hay aceleración porque es la dirección horizontal. Y después el vector R. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes pongan estas funciones y las escriban en Python. Hay muchas maneras de escribirlo, entonces por eso les digo, puede ser diferente, puede ser igual, pero es obligatorio que todos lo hagan. Y el inciso 2 ya es algo que es personalizado. Aquí ustedes, los que trabajan individual, van a elegir alguno de estos ítems que tengo en las listas para resolver. Estos son problemitas. Ustedes van a escribir funciones que resuelvan estos problemas de acá y también en sus grupos. Si ustedes están en grupos,
Digamos que son un grupo de 5, entonces no se pueden repetir. Si la persona uno del grupo tal elige esta, ya las otras 4 personas no pueden elegir esa, tienen que elegir cualquiera de estas otras. Entonces no se repitan entre grupos. Obviamente, si el grupo 2 viene y quiere elegir esta también, pues sí, una persona del grupo 2 va a poder elegir esa. Pero de nuevo, ya la persona de ese grupo, ya tampoco, las otras personas ya no van a poder elegir esta. Solo es entre grupos que no se pueden repetir. Y bueno, aquí lo van a leer, no tenemos tiempo de discutir hoy eso, pero sí mañana vamos a entrar en detalle. Pero aquí pongo, si se fijan, en el último de ítems, que puede ser cualquier otra aplicación, con aplicación me refiero a aplicación de esta teoría de cinemática, suficientemente creativa. O sea, yo no quiero restringirles a que hagan las cosas que yo les digo. Ustedes diviértanse, ustedes, aquí les doy la teoría y van a tener la base que vamos a discutir mañana para que ustedes puedan crear algo interesante. Porque al final esto, el proyecto, pues, lo siento, no lo había mencionado, es lanzamiento de proyectiles. O sea, esos proyectiles pueden ser cualquier cosa, puede ser algún juego de béisbol, hasta se me ocurre de que ustedes podrían como que, bueno, que el proyectil, cómo vaya a ser disparado, dependa de ciertas características del bate de béisbol y ustedes le puedan definir quién es el bate y jugar con diferentes bates o cosas así. O sea, la creatividad es lo que más va a importar acá porque ustedes tienen que sentirse bien programando cosas. Tienen que disfrutarlo y resolver problemas que ustedes mismos se ponen si quieren. Yo solo doy ideas acá. Entonces, sí, cualquier cosa que se les ocurra va a ser válida. Si ustedes tienen dudas en que si es válido o no, pues igual me mandan mensaje, pero probablemente sea válida. Entonces, eso es el inciso 2. Igual todo el mundo tiene que hacerlo, solo que, de nuevo, es individual y no se puede repetir entre grupos. De manera de que cuando un grupo termine su trabajo, va a haber una diversidad de tareas realizadas. Y eso es lo bonito, de que ustedes tengan un solo GitHub con todos los aportes de los individuos del grupo y van a poder ver lo que la otra persona hizo y eso les va a permitir también aprender mucho más. Ustedes se van a enfocar en un grupo, en un problema, pero la otra persona se va a enfocar en el otro que a lo mejor les interesaba también, lo discuten, se ayudan, etc. La idea es que ustedes aprendan con este ambiente que intentamos crear acá. Y bueno, esas serían las primeras 2 incisos y eso es todo lo que es obligatorio. Ustedes me entregan 1 y 2 y ya con eso tienen listo el proyecto, ¿ok? No es tanto si se fijan, solo hay que hacer esto y una tarea de aquí y listo. Pero yo para las personas que tal vez son más experimentadas en cualquiera de las áreas que yo pregunté al principio, que si tenían expertise, matemáticas, computación o física, porque yo sé que hay personas muy buenas en esas áreas aquí, entonces ustedes pueden tomar un paso extra y tomar estos problemas de reto. Estos problemas de reto son, pues, difíciles, ¿no? Realmente son fáciles. Yo los hice, mientras los estaba escribiendo, los estaba haciendo, pero sí necesitan un poquito más de conocimiento de estas 3 áreas. Entonces, si se sienten confiados, intenten hacer estos y definitivamente les vamos a recompensar. No sé si aquí lo menciono. A ver. Aquí está. Les menciono de que yo lo voy a recompensar con un mayor de peso de votación en decidir el proyecto final. Tal vez lo puedo poner acá. Vamos a ver. Vamos a abrir aquí la encuesta que les había mandado de inscripción y aquí podemos ver de que aquí están. Este es el primer proyecto que... Ups. Vamos a ver. Este es el primer proyecto que estamos discutiendo ahorita. El segundo ya está definido, pero el tercero ustedes van a votar por él. Y hay un montón de opciones y hasta pueden proponer opciones ustedes. Entonces, la idea es que las personas que realmente se esfuercen en este curso, se esfuercen en los primeros 2 proyectos, van a tener un poder de votación mayor para definir cuál van a ser, no sé, escribir. Vamos a ver, ahí. Un poder de votación mayor para estos futuros proyectos. Entonces, bueno, este futuro proyecto. Y va a ser divertido porque entonces la persona va a ser una meritocracia, en resumen. La persona que se lo merezca más, la persona y grupo también que se lo merezcan más, van a ser quienes decidan cuál va a ser el último proyecto. Y además les comento de que pues este curso viene comenzando, pero Swice planea hacer muchos más cursos, a veces de una diversidad mayor, no solo de programación, quizás van a haber algunos de animación 3D, todavía estamos viendo eso, no prometo nada, pero van a haber otros cursos y
ustedes hasta van a poder proponer cursos, pero vamos a tener una prioridad para las personas que se esfuercen en este. Entonces, si ustedes de nuevo hacen estos problemas de retadores, si los logran resolver y son el mejor en resolverlos, entonces yo los voy a tomar en cuenta y les voy a premiar de esa manera. Ustedes van a tener acceso temprano a las inscripciones de los cursos que vengan. Van a poder decidir cuáles van a ser esos cursos, etcétera. Entonces, eso espero les motive para que se quieran esforzar más, para que quieran sobresalir y se diviertan con ello. Además que son buenos problemas. Ok, entonces eso sería en resumen. Son 2 cosas obligatorias, una opcional. Les recuerdo rápidamente también que en el chat ustedes pueden poner preguntas, yo las voy a estar leyendo. Así que si tienen preguntas de todo esto de arriba, recuerden, pueden verlo en línea esto en el GitHub, pero me pueden preguntar también acá. Ok, entonces ahorita sí, vamos a entrar ya a ver cómo es que Python se maneja, cómo vamos a programar aquí. Y vamos a comenzar con algo con lo más sencillo del mundo, creo que es hasta el cliché enseñarlo, pero es bien importante, que es la aritmética. Ustedes lo que quieren lograr con un lenguaje de programación es extender sus capacidades. Como les dije arriba, los lenguajes de programación les van a dar superpoderes, pero les va a permitir realizar más fácil cosas que ustedes ya saben hacer. Ustedes saben sumar, ustedes saben exponenciar, ustedes saben seguramente tratar con circuitos lógicos y ver con puertas lógicas algunos. Pero el punto es que Python lo hace mucho más fácil. Entonces, aunque parezca básico, vamos a entender qué es lo que sucede en cada uno de esos procesos. Entonces, bueno, X, esto es súper fácil, el 5 más 6, 11. Ustedes le dan clic a una celda del Jupyter Notebook, le damos Shift Enter y aquí da la respuesta. Entonces, es interactivo de esa manera como les había dicho. Aquí, potencia, esto quizás para refrescarles la mente a algunos y para aclarar de que en algunos lenguajes esto se puede escribir de esta manera, como 4 elevado a la 2. De hecho, a lo mejor esto les confundía de que aquí está 4 elevado a la 2, pero en Python y en otros lenguajes más modernos, esto no es lo mismo que exponenciar. Exponenciar se debe hacer así, con doble asterisco, ¿ok? El asterisco es producto y doble asterisco es exponenciación, o sea que 4 a la 2, ¿cuánto es? 4 al cuadrado, ¿no? 16, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pone así? Pues porque esta cuña históricamente en ciertas disciplinas ha significado otras cosas. Por ejemplo, aquí lo menciono, esta cuña aquí es el SOR o el O exclusivo. El O exclusivo es una operación de lógica formal y que también es muy utilizada en electrónica, en ingeniería eléctrica y demás disciplinas afines para poder definir lo que, a ver, lo que se utiliza en la disciplina de tabla de verdad. Si ustedes no saben qué son tablas de verdad, no se preocupen, pero quería añadirlo acá para que viesen el valor de que aquí fácilmente podemos hacer esta clase de operaciones. Entonces, aquí, para aclararles qué es lo que va a suceder, porque yo, si ejecuto esto, les sale 6, y ustedes a lo mejor dicen, si ustedes estuviesen programando solos y quieren exponenciar, ustedes dicen, ok, no me salió 16, me salió 6. Entonces, lo que pasó aquí realmente es que 4 en binario se escribe como 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque es 2 a la 2 más 0 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 2. No se preocupen si no saben convertir a binario, eso es, aquí va a estar igual para que puedan indagar después más en eso. Y 2 es 0, 1, 0. Entonces, estas dos entradas son en binario y nosotros vamos a utilizar el operador SOR para poder entender cuál es el resultado de esto. Si ustedes han manejado tablas de verdad, entonces saben que el resultado de esto, SOR, esto, les va a dar 1, 1, 0, que es igual a 6. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Pero es para que miren que una operación que es más o menos compleja y es muy útil en electrónica, pues se puede hacer aquí muy fácilmente. Aquí le voy a... Bueno, vamos a correrlo. Es más fácil acá. Aquí, si ustedes quieren saber cuál es la representación binaria de los números, también Python puede ayudarles en eso. Aquí yo le puse esto que se llama una función. Para llamar funciones,
Ustedes necesitan escribir el nombre de la función y entre paréntesis sus argumentos. Vamos a ver más de eso más abajo. Pero el punto es de que esta función es ya una que viene en Python para cambiar cualquier cosa que tengan dentro en un binario. Entonces aquí la represento en binario de 4, la de 2 y la de 6, tal cual como le había mostrado arriba. Y aquí Python lo que hace es que le pone un 0b al principio para que sepa Python y sepan ustedes también de que esto es un número binario, no es un carácter cualquiera. Pueden dividir también la división 7 entre 4 y se lo devuelve como decimal. Eso es diferente, por ejemplo, con Julia, que Julia, si ustedes hacen una división, Julia sí tiene números racionales, pero Python no. Python solo usa flotantes y utiliza enteros, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la división, que no se puede, en una división no entera, va a terminar de esa manera. Ahora, existe un número, perdón, una operación especial para dividir que se llama the floor division o división suelo, que es la que, si por ejemplo ustedes no quieren un decimal, ustedes quieren solamente la parte entera, ustedes hacen doble pleca. Y entonces esa doble pleca le va a quitar toda esta parte decimal. Y no importa, no es que se redondea, si se fijan. Esto redondeado hubiese sido 2. Pero aquí no se redondeó, sino que solo lo quitó, lo truncó. Y eso es útil a veces para cuando ustedes, bueno, hay muchísimas aplicaciones que vamos a ir viendo más abajo. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tal que yo no quiero redondear hacia abajo o, bueno, truncar hacia abajo? Sino que quiero que siempre sea el próximo entero o el mayor entero para las personas que han visto álgebra básica. Entonces, yo puedo utilizar en Python esta clase de combinaciones de signos y con esta floor division, les dejo de tarea para que piensen por qué funciona exactamente esto, pero con esto se logra lo que se llama la ceiling division, que es la división techo. Ustedes lo ponen y lo que hace es que devuelve un 2. Ya por último, en aritmética básica, está esta noción de módulo o residuo. Esto tal vez ustedes lo recuerdan de la división del colegio. Cuando ustedes dividían 7 entre 4, ustedes tenían que hacer ahí una tablita y quedaba un residuo, ¿no? Entonces el residuo de dividir 7 entre 4 es 3. Podemos dividir incluso algo más complejo, como 567 entre 4, y eso cuando ustedes dividan va a tener un residuo. En este caso es el mismo. Y bueno, eso es. Les introduzco todo esto ahorita porque esto les va a servir muchísimo al momento de resolver el problema de arriba, porque recuerden, miren aquí, el problema a resolver es una cuadrática, entonces ustedes van a necesitar exponenciar, van a necesitar sacar raíces, ¿ok? Entonces eso de sacar raíces lo vamos a comentar mañana, pero sobre todo lo importante es que ustedes sepan cómo dividir y sacar módulos, sacar, bueno, estos residuos, etcétera. Bueno, aquí en el chat pusieron un comentario de que sí, bueno, se me adelantaron quizás un poquito, pero ustedes pueden hacer también aritmética con caracteres. Vamos a ver, en Python, cuando ustedes quieren introducir texto, ustedes tienen que colocar comillas. Estas comillas pueden ser así o pueden ser comillas normales. La verdad que no hay preferencia, exceptuando quizás ciertas convenciones que se utilizan, pero es más común colocar doble comillas. Entonces, voy a colocar dobles comillas, escribo aquí un texto como hello, y entonces yo voy a multiplicar, así como la multiplicación de aquí arriba, ¿cuántas veces? No sé, podemos decir 4 veces. Y entonces, lo que va a ocurrir es que este texto que yo escribí, hello, se va a concatenar con el mismo después, hello, aquí. ¿Y cuántas veces lo hizo? Lo hizo precisamente 4 veces porque fue cuántas veces yo lo multipliqué. Eso hace que Python también sea muy intuitivo, que ustedes dicen como, ok, el mismo operador de multiplicación ustedes lo pueden utilizar para multiplicar otro tipo de objetos. Y eso va a ser muy útil para resolver sus problemas también. Entonces aquí saben de que pueden hacer eso. También, por ejemplo, pueden sumar caracteres, por ejemplo, bueno, cadenas de caracteres. Entonces, esto. Si yo sumo esta cadena con esta otra, lo que va a resultar, tal vez lo pueden adivinar algunos, es la cadena ya concatenada. Entonces yo puedo sumar así y puedo hacer operaciones también acá, digamos, si hago 6, ¿qué va a suceder? Entonces lo que sucedió aquí es que low lo multiplicó 6 veces y después de multiplicarlo 6 veces por el orden de operaciones, eso es importante, hasta después se logró sumar. Entonces se sumó y se concatenó este de aquí. Ok, entonces
Ahorita vamos a ver ya qué son las variables, porque al final estas operaciones las pueden hacer, pero lo importante para programar y lograr hacer algo es que ustedes sepan administrar sus variables, cosas que ustedes puedan guardar para utilizar después, que puedan incluso pedirle al usuario, donde el usuario va a ser la persona que use su código o la plataforma que ustedes estén programando, vaya a introducir. Entonces vamos a ver exactamente cómo se hace todo eso. Entonces, bueno, a petición, y para que quede grabado también podemos hacer aquí lo que dice el compañero. Y eso es importante. Python trabaja con strings. El Python 3.7, de hecho, trabaja con Unicode. Entonces, ustedes pueden poner tilde sin ningún problema. Entonces, ahí está. Maldición, tenemos que poner los espacios. Entonces, ponemos aquí los espacios. Si se fijan, los espacios son parte del texto. Entonces, si no lo pongo, se pone aquí todo pegado. Pero ahora sí, ya que los puse, tal vez lo devuelven el dinero, ¿no? Okay, entonces, siguiendo con la mayúscula. Ok. Listo. Y el punto. Entonces, siguiendo con las variables, nosotros para asignar variables esto es bien similar a cómo se hace en otros lenguajes, solo es asignar. En R es diferente, por ejemplo, y disculpen que siempre menciono otros lenguajes, pero es para incluir a personas que estoy seguro que aquí en el público sí manejan otros lenguajes, así que les puede servir esta clase de referencias. En R se referencia de otra manera que tiene un símbolo especial para asignar. En Python no, en Python nosotros siempre con el símbolo igual vamos a asignar y también con el mismo signo igual vamos a utilizar argumentos en funciones. Ya vamos a hablar de eso. Pero en resumen, aquí yo tengo x igual a 4. ¿Y qué pasa? Si yo ejecuto esto, la última instrucción, que es esta x me dice, es igual a 4. Aquí yo estoy en Jupyter Notebook. Por eso es que si yo pongo x nada más, me va a sacar aquí 4. Pero la manera correcta, de hecho, de hacer esto es que ustedes pongan esta función print. Y la función print lo que hace es, pues, imprimir el valor de la variable. Entonces aquí está, imprimió 4. Yo igual puedo imprimir caracteres. Dice hola. Aquí les quería enseñar esto de las comillas que les había dicho. Hola con una tilde, perdón, no con tilde, sino que con comillas normales y esta con comillas dobles. Entonces, si yo digo que y es esto y que x es esto, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿será que x es igual a y? Y noten que estoy haciendo dobles iguales. Este igual y este doble igual es diferente, en el sentido de que este es para asignación, podemos poner acá, el igual es para asignación, y el doble igual es para comparación. Entonces, la comparación lo que va a hacer es que me va a decir si estas dos variables realmente son iguales. Entonces, vamos a ver. Entonces, listo. Aquí me dice true. Ese true quiere decir de que esto en efecto son iguales. De hecho, si yo, por ejemplo, agrego aquí un 3, ya esto me va a tirar false porque ya no son el mismo carácter. Pero se fijan que no importa si uso comillas dobles o simples, van a ser iguales los dos. A ver, lo siento, estoy leyendo el chat. Ok, entonces, ahora vamos a ver el poder de los strings. Si ustedes tienen, por ejemplo, una variable guardada, en este caso x, miren, tiene el valor de hola. Y yo puedo escribir un string que dice, esto es llamado un f-string, contiene el valor de, y fíjense, yo tengo aquí dos cosas diferentes a un string normal. Tengo estas llaves que encierran el símbolo X. Y miran de que está incluso de otro color. Porque ahora este símbolo X de acá no va a ser un parte del carácter, sino que va a ser un llamado al valor interno de la variable. Y eso lo permito con esta F que le pongo acá. Entonces, cuando yo imprima esto, me va a escribir, esto es un llamado, ese llamado f-string contiene el valor de x igual a hola. Entonces, este hola, ¿se fijan? Es el mismo hola que yo tenía acá. De hecho, vamos a hacer la prueba. Pongo hola 3 y pongo aquí. Y ahí me dice, este es hola 3. Entonces, así ustedes pueden fácilmente, dentro de un solo string, llamar valores de variables que ustedes ya sabían antes. Pero ojo, eso solo va a funcionar si ustedes tienen una f acá. Entonces, si yo la quito, por ejemplo, aquí ya no funciona y me dicen como que no, va a imprimir literalmente esto con las llaves acá. Entonces le tengo que colocar una F y ahora sí funciona.
sepan, la F viene de formatted, o sea, es un string formateado, o F-string, así como se llama acá. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado de eso. Por ejemplo, yo puedo guardar el nombre de un estudiante y puedo guardar su número de cuenta. Y yo puedo escribir de un solo. Tenemos un estudiante llamado tal, con número de cuenta tal. Y eso puede ser útil para cuando ustedes quieran, por ejemplo, en alguna interfaz o una aplicación que ustedes estén haciendo, tienen un listado de nombres, tienen un listado de números de cuenta y entonces ustedes quieren imprimir una y otra vez lo mismo. Bueno, fácil, con un f-string solo van cambiando el valor de la variable y van imprimiendo este f-string, y entonces estas cosas van a empezar a cambiar. Yo puedo cambiar aquí el nombre a Pancracio, y entonces ahora el estudiante llamado Pancracio. Bueno, esto es como que lo básico de los strings. Resulta de que los strings son una estructura de datos. Nosotros vamos a dedicar un día, como les dije, a las estructuras de datos y vamos a ver muchas más cosas que se pueden hacer con strings. Entonces, el fin de ese día va a ser dominar todas las estructuras de datos de Python. Pero para explicarles desde ahorita qué es una estructura de datos, quiero que investiguemos esta función llamada type. Estas funciones type, también va a haber una función help, una función dir. Esa la vamos a utilizar muchísimo y quiero que las utilicen mucho ustedes para explorar lo que es Python. Vamos a ver, voy a correr esto y a ver qué es lo que sale. Me preguntan algo acá. La llave dentro de las comidas funciona algo así como templates literales en JavaScript. Sí, son al final ¿cómo se llama? Un contexto que le pones dentro del string. Eso también funciona, por ejemplo, en Bash. En Bash puedes hacer saber que una variable va a expresarse de cierta manera. Entonces aquí nosotros le ponemos un contexto de variable dentro del f-string o de formato, creo que le llaman. El contexto permite que x se exprese no como texto, sino como su valor interno. Ok, entonces aquí en tipos de hola, por ejemplo, me dice str es string, tipo de 3, me dice int, de integer. Tipo de 3.0 y fíjense de que 3 y 3.0 son diferentes porque cuando yo le pongo el decimal, de repente Python ahora lo guarda como un flotante y los que saben C++ saben de que esa cosa es diferente porque los puntos flotantes no se pueden representar como de manera precisa dentro de una computadora. Nosotros necesitamos un sistema de coma flotante o de punto flotante y siempre hay ciertas imprecisiones en cálculos. De hecho, eso es un problema bien grande en cálculos numéricos, los cuales no vamos a realizar acá, pero es bueno que lo tengan en mente. Y por supuesto, para los que les interese el curso posterior que va a haber de Julia, ahí se va a tener que hablar sobre esa clase de cosas. Ok, entonces de ahí este type, si se fijan ahora, este es un string, un f-string. Y si se fijan que el f-string solamente contiene la x. Entonces aquí es como que, ok, ¿y esto qué tipo es? Bueno, resulta que es un tipo string todavía. No importa de que sea un f-string, no importa de que tenga solo esto, sigue siendo tipo string. Y por ejemplo, si yo meto esto de x igual a y, si se fijan, eso es lo que teníamos acá arriba, x igual a y. Y eso es lo que llamamos un booleano. Entonces los booleanos son esta clase de objetos que son o verdaderos o son falsos. Y esos son bien útiles para los condicionales que vamos a ver más abajito. De hecho, aquí están. Entonces ya vamos a llegar ahí. Ok, entonces, ¿estos tipos qué son? O sea, ¿para qué sirven y por qué tenemos que aprenderlos? Estos tipos son precisamente las estructuras de datos que yo les estoy diciendo. En Python, los tipos y las estructuras son lo mismo. Ustedes van a ver de que cada uno de estos tipos tienen funciones internas y ciertas técnicas con las cuales ustedes pueden aprovechar hacer cosas. Ya Python trae muchas herramientas para manipular estos tipos. Por ejemplo, en string, ustedes pueden decir, hey, yo quisiera que este hola fuese en mayúscula. Entonces yo, tal vez no toda mayúscula, sino que solo capitalizada la primera. Entonces, eso lo pueden hacer con algo que se llama un método de string. Y entonces, pues vamos a ver los métodos en una clase posterior, pero les quería ya indicar de que cada uno de estos tipos, pues tiene sus técnicas y es bueno que vayamos indagando en ellas. Ok, entonces ahora tenemos, ya para finalizar esta parte de las variables, ustedes a veces van a querer
recibir cierto ingreso de un usuario. Eso es sobre todo importante para lo del proyecto, porque en el proyecto, por ejemplo, si se fijan acá, yo tengo este número A, que es la aceleración. La aceleración puede ser la aceleración de la gravedad si ustedes quieren, pero si ustedes le da la gana de hacer el proyecto en Marte, entonces pongan la aceleración de Marte. Pueden poner incluso una aceleración que no sea en esta dirección y pueden poner un montón de cosas y lo genial es que ustedes con esto pueden pedirle al usuario de que ponga la aceleración o ponga cualquier otra cosa, que ponga el punto de inicio del proyectil, la velocidad inicial del proyectil, etc. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente función, que es esto que se llama input. Entonces, input lo que hace es que la sintaxis es así, miren. Nosotros vamos a tener la variable primero a la cual queremos guardar lo que el usuario va a meter. Luego, input va a ser la función encargada de interactuar con el usuario para que nosotros le demos algo, ¿no? Y esto que tiene aquí adentro, el argumento, va a ser un texto que se va a desplegar para que el usuario sepa qué es lo que tiene que meter. Entonces, por ejemplo, corro esto y aquí en el Jupyter Notebook lo que va a salir es esto. Me sale ingreso un número entero, que es esto que tengo acá arriba. Y aquí aparece una casilla. Entonces aquí en una casilla puedo elegir 6, por ejemplo. Y entonces aquí elijo 6. Y aquí miren que tiro un error. Ya vamos a explicar por qué es ese error, pero quiero correr esto de acá abajo. Si yo hago lo mismo, aquí no dio el error y ustedes pueden decir, bueno, pero es casi lo mismo. La única diferencia entre esto de acá y esto de acá es que aquí puse esta palabra int. Entonces vamos a ir paso a paso viendo esto. Entonces miren, bueno, eso lo hice por dos cosas, para que viesen algo que les puede suceder a ustedes y que aprendan a leer los errores aquí en Python. Los errores es algo que les va a suceder muy seguido y entonces quiero que aprendan a leerlos. Los errores en Python se muestran con algo que se llama traceback. Los traceback es como que les digan, ok, el error ocurrió en tal lado, pero tal lado realmente no fue el culpable, sino que el culpable fue a lo mejor otra función. Y esa misma función, quizás el error lo tuvo en otra función que llamó y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes tengan un código complicado, ese traceback va a tener varias, va a ser bien largo. O sea, ahorita solo tiene este error, un error nada más. Pero cuando miremos errores más complejos, vamos a ver de que el traceback va a tener un montón de entradas y eso les va a ayudar a saber exactamente en qué falló su código. Entonces aquí, por ejemplo, me dice, bueno, falló en print. Entonces, ¿por qué falló en print? Y me dice, can only concatenate str y no int. Entonces, eso lo que quiere decir es que yo estoy sumando a más 5, pero me dice que a es un str, es un string. Y por supuesto, si yo, por ejemplo, hago aquí 5 más 5, no me va a dar 10. Me va a tirar exactamente el mismo error, porque es que este 5 es un string, entonces este no se puede sumar. Eso es exactamente lo que sucedió acá, porque cuando yo le pasé este 6 realmente se pasó como una cadena de caracteres. Para evitar eso, cuando ustedes agarren información del usuario, ustedes sepan que el usuario siempre le va a mandar strings. Entonces, ustedes tienen que, afuera del input, miren, aquí yo estoy englobando todo el input dentro de otra función que se llama int. De hecho, tiene el mismo nombre que el tipo. Entonces, siempre, para cada tipo, para cada estructura de datos en Python, ustedes tienen una función la cual ustedes pueden meterle algún argumento y lo va a convertir a ese tipo. Entonces, lo que está sucediendo acá es que el input que yo le estoy pasando, en este caso 6, lo va a convertir a un entero, luego se lo asigna a y luego lo suma. Y entonces, cuando yo hago eso sí funciona. Entonces, aquí ya sí ya no hay ningún problema. Ok. Entonces, no sé si tienen preguntas con esto. Yo siempre estoy aquí viendo el chat. Si no, pasamos entonces aquí a condicionales y booleanos. Por cierto, aquí también podemos ver cuánto falta. Nos hace falta un poquitito y no se preocupen, probablemente no vamos a terminar esto de fundamentos hoy, pero es que quiero que esté realmente bien entendido todo, porque estas son las herramientas que quiero que utilicen en el primer proyecto. Entonces, la idea es que ya desde hoy van a poder leer el proyecto y ponerse a trabajar un poquito. Ok, entonces vamos a ver qué son estos condicionales y booleanos. Esto es como la idea de que, bueno, Python, yo ya sé entonces hacer strings, ya puedo imprimir strings,
usar variables, ya puedo pedir variables y conozco los tipos. Perfecto. Entonces ya cuando ustedes aprendieron eso, ustedes dicen, bueno, pero, o sea, Python solo me va a hacer caso cuando, o sea, yo tengo que estar encima de Python para que haga lo que yo quiero, porque yo tengo que estarle dando clic, con Shift Enter y etcétera, y solo instrucción por instrucción. Pero no es tan así realmente, porque ustedes pueden hacer lo que se llama un flujo con esto de condicionales y booleanos. Es decir, para explicar rápidamente eso, vamos a abrir un canvas. Aquí está el dibujo feo de ayer, pero vamos a borrarlo. Ahí está. Entonces, con eso de flujo de trabajo, lo que me refiero es que ustedes pueden que necesiten una instrucción aquí, quieran que se haga una instrucción, quizás pedirle al usuario que les dé su nombre. Y entonces, dependiendo de cómo sea su nombre, ustedes van a realizar algo, o quizás, no sé, su edad o algo así. Digamos que es la edad. Entonces, si la persona, la edad que le dio es mayor de 18 años, entonces ustedes lo dejan entrar. Y si es menor de 18 años, entonces no lo dejan entrar. Entonces, aquí hay una decisión que se tiene que tomar. O se va por acá o se van por acá. Eso, dentro de los flujos para diagramas de flujo, es bastante común escribirlo como de esta manera. Entonces, ponemos acá los dos resultados y aquí ponemos un diamante. Entonces, este diamante simboliza una elección que se tiene que realizar allí. Y entonces lo que va a suceder es que aquí sucede algo, la decisión se verifica y dependiendo del resultado de la decisión, vamos a fluir hacia aquí o vamos a fluir hacia acá. Entonces eso es lo que hacen los condicionales, nos permiten decidir ese tipo de cosas de manera que a Python no tenemos que estarle encima de él haciendo las cosas. Entonces, booleanos y operaciones, para ello vamos a ver exactamente qué son los booleanos. Vimos anteriormente que el true y false son tipo booleano. Esos true y false vienen de ciertas declaraciones que nosotros podemos hacer y las declaraciones pueden ser o verdades o falsas. Entonces, 5 mayor que 5, por ejemplo. Eso es falso, porque 5 no es mayor que 5, es igual. Si decimos 1 igual a 2, también es falso. Si decimos 3 mayor o igual, eso es importante. Este ya no es mayor, sino que es mayor o igual. Entonces, esta sí va a resultar ser verdad porque 3 sí es mayor o igual. 5 menor que 1. Y este de acá significa no igual o distinto. Entonces decimos 10 es distinto que 2. Y eso resulta que es verdad. Entonces esas son las sintaxis de cosas que a ustedes les puede gustar, ¿cómo se llama? Verificar. Porque así con el ejemplo que les había dado antes, hagamos el ejemplo como sería edad. Produzca su edad. Y entonces aquí lo que va a causar es que nosotros vamos a pedirle la edad al usuario, lo guardamos en una variable edad y entonces nos preguntamos, ¿será que la edad es mayor que 18? Bueno, de hecho, pues, tiene que ser mayor o igual, ¿no? Entonces, mayor o igual. Entonces, hagamos esto. Producimos, si yo pongo, por ejemplo, 17 años, va a decir que es falso. Si yo pongo, estoy bien viejito, entonces, sí, estoy bien viejito, entonces tengo más de 18 años. Y así ustedes pueden hacer esta clase de cosas sin problemas. Ya pueden resolver con cosas bien sencillas problemas que pueden llegar a ser complejos y son muy útiles ya. Entonces, el punto es, esto true o false, a ustedes se los está regresando Python, pero el punto es que es bueno que ustedes sepan cómo manipular los true y los false. Entonces, miremos que ustedes pueden hacer aritmética con booleanos también, pueden sumarlos, pueden restarlos y dividirlos. Entonces, miremos qué es lo que sucede. Si yo sumo true y true, lo que va a suceder es que le va a dar 2. Y esto, pues, a lo mejor a algunos les sorprende. Porque resulta que true tiene un equivalente que es 1. Y false tiene un equivalente que es 0. Entonces, aquí lo que realmente está sucediendo es que true y true es igual a 2. True menos true es 1 menos 1, entonces es igual a 0. Y aquí es 0 sobre 1, entonces es 0.0. Esto lo hice para que viesen de que 0 y 1 también pueden servir como true y false. Pero noten aquí lo siguiente. Entonces, exacto, o sea, si ya hacemos, por ejemplo,
true entre false, ahí nos va a dar un error. Porque si hacemos true entre false, false es realmente 0. Entonces, si yo hago esto, la computadora se me explota y entonces el curso se acaba. Entonces, no lo vamos a hacer. Bueno, para que lo miren. Entonces, aquí explotó la compu y diciendo de que lo que sucedió fue una división entre 0. Es bueno de que Python siempre tenga una descripción bastante buena de cuáles son los errores. Ustedes saben exactamente de nuevo dónde ocurrió el error. Les dice aquí Python, mire, el traceback fue aquí, en esta línea. Entonces ustedes ya miran, ok, sí, no tuve que haber hecho esto. Entonces, ahora vamos a ver esto de acá abajo. Aquí les voy a introducir dos conceptos al mismo tiempo. Entonces, ojo, yo les voy a introducir este comando is, que es a lo que me refería con que Python parece inglés. O sea, ustedes no necesariamente tienen que comparar con esto, miren, con un igual igual. Ustedes en vez del igual igual pueden poner is. Y el comando is es para verificar, para comparar también. Entonces, true is 1, lo que me está diciendo es, ok, verificame que true va a ser igual a 1, o true es igual a esta cosa, etc. Pero vamos a ver. Entonces, cuando yo corro esto, ustedes se fijan de que true, cuando le pregunta a Python que si es igual a 1, me tira falso. Eso lo que indica es que, a diferencia de lo que les había dicho antes, bueno, true funciona como 1 dentro de la aritmética, pero no es que es realmente el 1 entero, porque eso ya es una diferencia crucial dentro de los tipos de Python. Este 1 de aquí es un 1 en los enteros, pero true es un 1 en los booleanos, es tipo booleano. Entonces, esto va a ser true solamente si yo coloco esto, la función bool alrededor de 1, para volver a este 1 un booleano. Entonces, ahora sí me tira true. Igualmente con el false. Entonces, false es igual a bool 0. Me dice true. También miren de que yo puedo convertir ciertas otras cosas en bool. Todavía no saben qué son estos corchetes y tampoco estas llaves, pero lo van a saber. Entonces aquí lo tengo porque les va a servir de referencia luego. Esto es una lista vacía, y esto es un conjunto vacío. O puede ser un diccionario vacío también, pero bueno, no importa. Después lo vamos a hablar eso en detalle. Entonces lo que ocurre es que si ustedes tienen 1, eso es true, por supuesto. Si ustedes tienen cosas vacías, eso les va a dar false. Eso es para que sepan de que ustedes, por ejemplo, más adelante cuando ustedes tengan una lista, ustedes pueden decir, ok, yo quiero que algo suceda hasta que la lista se vuelva vacía. Y entonces, listo, yo lo que tengo que hacer es que si pongo bool a una lista vacía, ahí me va a tirar false. Pero si yo tengo una lista que tiene algún elemento, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Digamos, aquí tenemos el número 2. Entonces me va a tirar true. O sea que cuando la lista todavía tenga un elemento o tenga varios elementos, entonces va a seguir tirando true. Y eso es bien útil para cuando ustedes quieran verificar como, hey, mientras la lista esté llena, ustedes sigan. Entonces va a seguir siendo true. Pero en el momento que sea vacía, ya voy a poder parar algo. Entonces eso lo vamos a aprender ahorita en los condicionales abajo. También tenemos esto que se llama el operador not. Entonces, not false. Ustedes pueden predecir lo que iba a salir. Es true, ¿verdad? Igual similarmente puedo poner not true. Entonces va a ser false. Puedo también tener operadores binarios, que estos son bastante conocidos para las personas que han visto lógica formal en algún nivel, que es false y true. Entonces, false and true, eso ya es cuestión de tablas de verdad, y si no están muy seguros de cómo funcionan las tablas de verdad, voy a procurar colocar algún material en el Classroom, porque puede ser muy útil. Entonces, vamos a ver qué sucede acá. False y true, pues es el end. Para los que saben la tabla de verdad del end, eso resulta en un false, porque para que sea true, tiene que ser true y true, es la única opción. True o false puede ser, resulta en true, porque al menos de uno de ellos es true. Y ahora tenemos este operador de nuevo acá, que es esta cuña. Entonces esta cuña, recuerden, es el SOR, o sea, el O exclusivo. Entonces el O exclusivo va a ser verdadero solamente cuando alguno de los dos sea verdadero. Entonces cuando yo pongo true acá, ahora sí va a ser verdadero. Pero si yo pongo los dos true, como es un O exclusivo, eso va a causar que sea falso. Entonces, para que sepan que también lo podemos utilizar con los booleanos acá. Bueno, para terminar con los booleanos, aquí miremos de que existen estos operadores, como por ejemplo esta cuña que les mostré, que se conocen como operaciones por bits. Nosotros ya lo vimos en acción arriba, cuando nosotros teníamos que los números enteros
cuando los operábamos con estos operadores por bits, los transformaba a su representación binaria, y esa representación binaria es la que resulta. Entonces, miremos, aquí lo que está sucediendo es que este i es equivalente a este AND de aquí arriba. Entonces, esto es AND también. Pero lo que hace es bit por bit, o sea que va a ser la representación binaria de 6, la representación binaria de 3, y vamos a concatenar el AND uno por uno. Entonces, 1 con 0, 1 con 1 y 0 con 1, y eso resulta en 2, que es lo que se muestra acá. Esto es lo mismo, pero es con O. Este es el O por bits. Es lo mismo que este O de acá arriba. Y tenemos estas otras operaciones que son para mover ciertos dígitos de la representación binaria. Por ejemplo, aquí tengo una expresión, tengo la explicación de lo que hace. Entonces, 10 menor menor 1, lo que hace es que estamos trasladando una unidad a la representación binaria de 10. Esta es la representación binaria de 10. Lo que significa trasladarla a una unidad es que nosotros la trasladamos hacia la izquierda, y como la trasladamos, apareció un 0. Entonces eso resulta ser 20. Esto es lo mismo, pero ahora trasladamos 2 unidades hacia la derecha. Entonces, esta representación de 12 la trasladamos una vez, la trasladamos 2 veces, y entonces resulta este número, y este número, pues, es 3 en su representación binaria. Bueno, entonces ya terminamos aquí lo de los booleanos. Vamos a ver cómo utilizarlos para lo del flujo que les había comentado. Entonces, el flujo se realiza con eso que se llaman if y con else. Son como decir, ok, si pasa esto, entonces hace esto. Si no, hace otra cosa. Entonces, por ejemplo, aquí lo que decimos es, si x es igual a 4, ¿verdad? Le estamos asignando. Decimos, si x es mayor que 5, imprime, la condición se cumplió. No se cumple porque es 4. Mientras que si le pongo 6, ahora sí lo voy a imprimir. O sea, solamente lo voy a imprimir cuando la condición se cumple. Aquí hay un ejemplo más complicado. Decimos que x es igual a 2. Entonces decimos, si x es distinto de 0, recuerden, esto es distinto, entonces hay que imprimir esta división. Obviamente esta división no la hubiese podido hacer si no fuese distinto de 0. Pero si es, si es igual a 0, entonces me dice la división entre 0 no es posible. Entonces vamos a ver. Si yo hago esto, me dice, me devuelve la división. Como que, cool, 2, vamos a dividir 10 entre 2. Pongo 3, dividió 10 entre 3. Pero si pongo 0, entonces me tira, no me tira el error. Aquel, si se fijan, no me tiro error porque no entramos aquí. Lo que sucedió es que el programa, al detectar que esto, la condición de que es distinto de 0 es falsa, entonces como esta condición es falsa, pasamos al bloque del else, donde como es falsa acá, pues nos tiró por acá. Entonces aquí ya no intentamos tan siquiera el dividir entre 0, y lo único que hicimos fue imprimir este carácter. Entonces, bueno, eso es lo que sucede acá. Tenemos aquí incluso un ejemplo un poquito más complicado, en el cual ya no solo tenemos if y else, sino que tenemos varios bloques de esto que se llama el if. El if es como decir, bueno, si esta condición se cumple, hace esto. Pero else, si se cumple esta, hace esto. Else, si se cumple esta, hace esto. Y else final hace esto. Entonces es como que para que intentemos varias cosas. Entonces, si yo digo x igual a 1, lo que va a suceder es que imprimió este segundo if. ¿Por qué? Porque x igual a 1 en la primera condición, 1 menor que 1, tira falso, lo que significa que vamos a pasar al siguiente bloque. Pero en este bloque, 1 menor que 2 sí tira verdadero, y sencillamente imprimimos esto. Entonces, ahí está. Si ustedes cambian aquí este número, va a empezar a cambiar otro, entrar a los siguientes bloques. Entonces, ustedes pueden experimentar esta celda para que entiendan mejor cómo funciona. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre la asignación condicionada. Eso es sumamente útil porque, bueno, estos condicionales sirven para guiar el flujo, así como les enseñé aquí. Pero puede que parte de su flujo sea como que asignar cosas a una variable. Y vamos a ver lo que sucede acá. Entonces vamos a ejecutarlo primero. Miren que x toma el valor de 4, pero miremos exactamente quién es x. X dice, ok, x es igual a 10, pero es igual a 10 si 5 es mayor que 10. Si no, es 4. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que nosotros tenemos una condición acá. Esta condición resultó ser falsa,
porque 5 es menor que 10. Entonces, como es falsa, nosotros realmente a x quien le asignamos es 4. Entonces, si yo hago verdadera esta instrucción, ahora el valor de x es 10. Entonces, esto es bastante útil porque ustedes pueden decir, ok, yo quiero que mi variable x represente algo, pero solamente cuando algo suceda. Entonces, no se me ocurre ahorita un ejemplo. A ver, vamos a ver qué ejemplo podríamos dar acá. Bueno, hagamos un ejemplo con edades de nuevo. Entonces, puede ser como edad. Digamos que la edad es la que le pedimos al usuario ya y es 21 años. Y entonces vamos a poner aquí un prefijo. Y entonces, digamos que esto, el prefijo va a ser señor. Estoy en español. If, no sé, edad es mayor que, no sé, ¿qué número podemos poner? Digamos 30. Después de los 30 son señores, quizás. Y entonces, else, le podemos poner joven. Y entonces vamos a ver quién es el prefijo. Entonces, en este caso, el prefijo que le pondríamos a esta persona es joven, porque 21 años, pero si ya ponemos 52, entonces ahora sería el prefijo señor. Entonces, esto puede servir para cuando, por ejemplo, ustedes quieren mandar un correo automatizado y ustedes quieren referirse como señor o como joven, dependiendo de la edad de la persona. Y entonces, quizás ustedes ya conocen a la persona mediante una base de datos, y entonces ustedes sencillamente hacen esto. El prefijo va a depender de si la edad, que es una variable dentro de su base de datos, es tal o es otra. Ok, entonces, bueno, aquí tenía de hecho un ejemplo de que, digamos, pagado igual a false. Y entonces el saldo va a decir o es al día o está pendiente. Entonces, si yo corro esto, me va a decir de que el saldo está pendiente porque todavía no ha pagado la persona. Pero si yo, la persona paga y en el sistema ya se puede colocar que pagado está igual a true, entonces el saldo le va a salir al día. Entonces, esos son dos casos que a ustedes les puede servir. Entonces, todas estas técnicas tenganlas muy en cuenta y quiero que profundicen en el uso de ellas, sean creativos con estas cosas para que ustedes resuelvan el problema de arriba. Eso no quiero que lo pierdan de vista, de que al final todo esto que estamos discutiendo es para que resuelvan el problema de arriba. Entonces, bueno, ahora, esto de las asignaciones está súper bien y cool, todo, pero resulta que en Python hay una forma más que no existe en otros lenguajes tan, al menos no es tan popular, que es esto que se llama las excepciones. Entonces, las excepciones vienen de una ideología de Python que dice, es más fácil pedir perdón